La ciudad de Lugo, si yo tuviese capacidad y datos ahora, podría dividirse en épocas muy distintas a las que marca el siglo, ¿no? Que podría ser la época de la posguerra, en la que Lugo pues era una aldea grande, con las calles, la mayoría o la inmensa mayoría de las calles sin asfaltar, con un alumbrado público que eran bombillas de las convencionales sujetas de lado a lado de la calle. Me estoy hablando un poco de la mayor parte de la ciudad, no de la calle de la Reina, ¿no? ni de la Plaza de España, pero el resto era así, en el que prácticamente no había circulación. Yo recuerdo jugar al fútbol, pero no jugar al fútbol 30 segundos, sino echar partidos de fútbol en la carretera de la Tolda. Se iba al paseo de la Tolda de paseo los domingos con la familia, se llevaba una pelota y los niños nos poníamos a jugar allí. ¿Por qué? Porque pasaba un coche cada 15 o 20 minutos y además eran coches que iban más lentos que el caballo del malo y que además te avisaban por el ruido que hacía que iban a llegar desde 10 minutos antes. Esto mismo de la carretera de la Tolda ocurría en la Ronda de la Muralla. Por la Ronda de la Muralla pues pasaba media docena de coches. Había una hora de intenso tráfico, que no era tan intenso si lo comparamos con el de ahora, pero que había cierta presencia de coches en la época de la salida y de la llegada de los coches que iban a las ferias, porque antes había ferias prácticamente todos los días en la provincia de Lugo, y yo en el barrio en el que yo vivía, en Recatelo, pues paraban allí muchos coches de feria. Eran coches que salían de allí a las 7 de la mañana y regresaban más bien después de comer. Y entonces sí, en esa época, pues allí en la confluencia de Recatelo con la Ronda de la Muralla, donde estaban la mayoría de las tascas, de las tabernas, de los figones, pues a lo mismo coincidían una docena de autocares autocares de coches de las ferias, que eran coches mixtos, en los que había una parte para el público y otra parte para el ganado, ¿no? Entonces había cierta circulación. Pero después el resto del día, pues prácticamente ninguna, pero circulación de ningún tipo, porque ni siquiera de motos. En donde yo vivía en Recatelo había una moto solo, no, miento, había dos motos solo. Había una moto que era una FN, propiedad del dueño de Ciclos Fontao, y una Harley Davidson con Seikar, propiedad del primer gerente que hubo aquí de Tovaris. Y estos dos señores, que eran amigos, Antonio y Manolo, todos los años hacían un viaje a Madrid en moto. Bueno, pues ese viaje a Madrid en moto tenía una preparación, yo creo que de 10 días antes, en la que empezaban a darle un repaso a las motos, en el que empezaban a limpiarlas, a repasar las bujías, y entonces los niños de la época, imagínate qué entretenimiento. Oye, Manolo y Antonio se van a Madrid, y a partir de ese momento teníamos ya un entretenimiento en ver los preparativos de las famosas motos de Fontao y de Tovaris. Y ya la salida, pues era como la salida que se puede hacer ahora a alguien que se va a la luna, ¿no? Se reunía allí todo el barrio, recuerdo a ellos y a sus mujeres que se protegían con periódicos, se metían periódicos por debajo de las chaquetas, iban con unos cascos que ahora darían risa, con gafas, bueno, aquello era un espectáculo que tenía tirón porque lo seguíamos todos, y después de aquella no había ni teléfonos normales, o sea, no tenía teléfono nadie, había muy pocos en Lugo. En el año 50, yo en la zona donde yo vivía no había ningún teléfono. Eran de aquellos de centralita que te salía y póngame con Almacenes Simeón o con Almacenes Olmedo, y allí no había ninguno. Entonces no sabíamos del regreso de Manolo y de Antonio, pues hasta que regresaban, y no sabíamos si habían tenido accidentes, si se le había estropeado la moto, y cuando de alguna manera
ellos avisaban pues a sus familias, no sé por qué motivo, a lo mejor por telegrama, que iban a llegar a Lugo, pues solo nos faltaban las banderas y la banda para recibirlos.